Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este video en el cual estaremos viendo el tema de factor común, un tema de álgebra utilizado para la factorización de expresiones algebraicas. Vamos a ver este tema utilizando en primer lugar la interpretación y luego, basados en la interpretación, vamos a resolver ejercicios. En primer lugar, ¿qué es un factor en matemáticas? Basándonos en esta expresión, que es una multiplicación, recordamos que la multiplicación tiene partes. Estas partes son el multiplicando, el multiplicador y el producto, que es el resultado de la multiplicación. En álgebra uno llega a aprender que todas aquellas cantidades o expresiones que se están multiplicando y que dan como resultado un producto son conocidas como factores. Por lo tanto, el multiplicando y el multiplicador, que son en este caso las cantidades que se están multiplicando, son lo que se conoce como factor. Una expresión puede tener dos factores o puede tener más. Por ejemplo, el 30 puede descomponerse en tres factores, que son 2 por 3 por 5. Y en el caso del 2100 puede descomponerse en 5 factores. La cantidad de factores en que se puede descomponer una expresión podría ser infinita. Y obviamente no siempre los factores van a ser enteros. En este caso yo lo he descompuesto en valores enteros, que es lo que se conoce como descomposición en factores primos. En el caso de 30 está compuesto en factores primos, ya que cada uno de sus factores es un número primo. En el caso del 2100 está separado en 5 factores, 2, 3, 5, 7 y 10. Pero en el caso del número 10 es un número entero que puede ser descompuesto a la vez en dos factores, en 2 por 5 por ejemplo. Ahora bien, ya que sabemos que es un factor, ¿qué quiere decir que sean comunes? Supongamos que tenemos dos productos, 6 y 21. Cada uno se puede descomponer en 2 por 3 y en 3 por 7 respectivamente. Sabemos que los factores son las cantidades que se están multiplicando. El hecho de que haya factores comunes en dos cantidades o en dos productos quiere decir que comparten un factor. Es decir, que ese factor aparece en ambas descomposiciones. En este caso el 3 aparece en la descomposición de 6 y en la descomposición de 21. Por lo tanto, esto es un factor común. Una expresión puede tener un factor común o puede tener muchos más. En este caso, consideremos 70 y 42, ambos descompuestos en tres factores, y podemos ver que tienen en común dos factores, el 2 y el 7. Los factores comunes son 2 y 7, es decir, 14 es el factor común. Pero ¿de dónde sale ahora el 14? Si no está en ninguna de las expresiones. Resulta que estas dos expresiones pueden escribirse de esta manera, donde, como pueden ver, se encuentra como factor común el 14, ya que 2 por 7 en ambos casos nos da 14. Por lo tanto, 14 es un factor común. Y con esto nos debe quedar claro que un factor común puede a la vez estar compuesto por otros factores. En este caso, el factor común 14 está compuesto por otros factores que son 2 y 7. Factor común en una expresión. Vamos entrando más a la parte práctica que van a necesitar en el álgebra para descomponer las expresiones. Iniciando con una expresión numérica, una suma, 35 más 14 da 49. Vamos a ver cómo extraer un factor común de esta expresión. A simple vista uno ve que 35 y 14 como que no tienen nada en común. Sin embargo, la idea es descomponer cada término en sus factores. Por ejemplo, el 35 puede descomponerse en 5 por 7 y el 14 en 2 por 7. Ahora que lo tenemos descompuesto cada uno de los términos, vemos que el 7 es un factor común. Antes de seguir avanzando, debo hacer mención de lo que es un término. En unos videos que he grabado acerca de despeje de ecuaciones,
explico un poco más de lo que son términos y les indico que un término es una expresión algebraica en la que sus elementos no están separados ni por signo de suma ni por signo de resta. En este caso, 35 es un solo término y 14 es un solo término. La razón que hace que estos dos elementos, que estos dos números no sean un solo término es porque están separados con el signo más. Para profundizar más en esto de lo que es un término, les recomiendo que vean los videos acerca de despeje de ecuaciones. Ahora que vemos que el 7 es un factor común, podemos extraerlo. Y esta es la parte práctica o la técnica que necesitan saber para factorizar utilizando el factor común. Para factorizar una expresión usando el factor común, tomamos dicho factor. Luego abrimos paréntesis y dentro de este paréntesis debemos escribir lo que sobra de la expresión cuando se ha extraído el factor común. Esta operación es realmente sencilla, simplemente se divide cada término entre el factor común y el resultado es lo que queda dentro de la expresión. El signo es importante también tomarlo en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos 5 por 7, que es el término 35, dividido entre 7. Ambos son positivos, por lo tanto el resultado de la división va a dar positivo. Luego tendríamos el siguiente término, que es 14, pero descompuesto es 2 por 7. Por lo tanto tendríamos 2 por 7 dividido entre el factor común, que es 7, y nos da 2. Como ambos son positivos, el resultado es positivo. Cada uno de estos resultados es lo que va quedando cuando se extrae el factor común. Al término 5 por 7 le extraemos el 7 y nos queda 5, con su signo. Luego tenemos que al término más 14 le extraemos el 7 y nos queda más 2. Con esto ya hemos factorizado. Esta expresión la podemos simplificar más. Podemos decir 7 multiplicado por el resultado de 5 más 2, que es 7. Donde nos queda ya la expresión factorizada como 7 por 7 igual a 49. De la misma manera en que hacemos estas operaciones sencillas utilizando números, para ser un poco más representativos, lo mismo se aplica cuando vayamos a ver ejercicios utilizando letras. Recuerden que el álgebra trata de generalizar, por lo tanto, en lugar de tratar directamente con números, trata con letras, ya que las letras pueden representar números y pueden representar otras expresiones. Veamos un nuevo ejemplo. Tenemos una expresión ahora algebraica en la que A y B son números distintos. A simple vista podemos ver que esta expresión tiene dos términos, AB y el término B. Tiene dos términos y entre estos términos existe un factor común, que es aquella cantidad o expresión que se repite en ambos términos. Para ser más claro, AB es un producto, A multiplicado por B. Es decir, que estoy descomponiendo algún producto en sus factores, que son A y B. Y B podría interpretarse que es 1 multiplicado por B. Entonces a simple vista vemos que B es un factor que aparece en ambos términos. Por lo tanto podemos factorizarlo de la siguiente manera. B multiplicado por A más 1. La razón de este resultado es sencilla. Ya sabemos que el factor común es B. Por lo tanto, aplicamos la técnica y decimos el factor común y luego abrimos paréntesis. Y dentro del paréntesis, lo que sobra de dividir cada término entre el factor común. Así que tenemos AB dividido entre B, que es el factor común. Se nos va a simplificar B, ya que B entre B es igual a 1, y solamente nos va a quedar A. Como AB es positivo y lo dividimos entre B, que también es positivo, entonces la A va a quedar positiva. Luego tenemos más B dividido entre B, es decir, el segundo término, dividido entre el factor común. Y esto nos va a dar igual a 1. Veamos otro ejemplo. La expresión algebraica A al cuadrado por B más A por C.
nuevamente dos términos. Antes de descomponerlo, algo que explicar. Seguramente algunos no recordarán que existe en matemáticas lo que se conoce como máximo común divisor, que es la cantidad más grande que puede dividir a cierto conjunto de números. El máximo común divisor es exactamente lo mismo que el factor común, solo que el factor común ya es un término que lo involucramos en la parte del álgebra, y el máximo común divisor uno lo ve cuando está en primaria y está aprendiendo con números. Vamos a suponer tres números, 4, 14 y 42, y vamos a descomponerlo en factores primos para ver cuál es el máximo común divisor. En el caso del 4, recuerden, en la descomposición en factores primos uno inicia desde el factor primo más pequeño, que es 2. Entonces probamos con 2, el 4 tiene mitad, entonces la mitad de 4 es 2, luego el 2 tiene mitad, la mitad de 2 es 1. Vamos a hacerlo esto un poco más rápido porque ya es un tema que manejamos. Entonces 14 entre 2 tiene mitad, 14, 7. Luego 7 tiene séptima, que 1. Ahora descomponer en factores primos el 42. El 42 tiene mitad, mitad de 42 es 21. El 21 ya no tiene mitad, pero sí que tiene tercera. Tercera de 21 es 7. Y el 7 tiene séptima, séptima de 7, 1. El 4 queda descompuesto como 2 por 2, es decir, 2 al cuadrado. Y el 14 queda descompuesto como 2 por 7. El 42 queda descompuesto como 2 por 3 por 7. El máximo común divisor es lo mismo que el factor común. Para averiguar cuál es el máximo común divisor, hacemos lo siguiente. Buscamos el factor común. En este caso el factor común es 2. Porque 2 es la única cantidad que aparece en los tres números, en los tres productos. El 7 aparece en 14 y 42, no aparece en 4, por lo tanto no podemos tomarlo como factor común. No aparece en todos. Ahora que tenemos el factor común, lo tomamos con el exponente más pequeño. En 14 tenemos 2 elevado a la 1 y en 42 2 elevado a la 1 por 3 elevado a la 1 por 7 elevado a la 1. Igual en 14 tenemos 7 elevado a la 1 y en 4 tenemos 2 elevado a la 2. Entonces, para calcular el máximo común divisor, tomamos el factor común con su exponente más pequeño. En este caso, el máximo común divisor es 2. 2 es el elemento que puede dividir a cada uno de los números exactamente. Puede dividir a 4, nos va a dar a 2, puede dividir a 14, nos va a dar a 7, puede dividir a 42, nos va a dar a 21. La razón de este repaso rápido de lo que es el máximo común divisor es para este tipo de ejercicio, donde vemos claramente que el factor común, que es el elemento o el factor que se repite en ambos términos, es A, pero la A tiene exponente 2 en el primer término y exponente 1 en el segundo. Por lo tanto, ahora que sabemos esto del máximo común divisor y que es lo mismo que el factor común, sabemos que el factor común en esta expresión es simplemente A, ya que debemos tomarlo con su exponente más pequeño, en este caso 1. Y dentro de paréntesis lo que sobra de la expresión cuando le extraemos el factor común. En este caso tenemos A cuadrado B dividido entre A, nos va a dar, como se simplifica el cuadrado con el A, nos va a dar simplemente a A por B. Y en el caso de AC dividido entre A, nos va a dar AC. Con lo que habríamos concluido factorizar esta expresión. Sé que estos ejercicios son sencillos, ya avanzaremos a ejercicios más avanzados. Simplemente esto tómenlo como una introducción. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.